Créanme, el día de mi boda fue el peor y el mejor día de mi vida, todo al mismo tiempo. Y no por la típica ansiedad prenupcial o los nervios de firmar un compromiso, no, fue por mi cuñado Marcos. Él se encargó de recordarme a mí y a todos los presentes que, según su criterio, yo no era más que una pieza de utilería en la vida de su hermana, una especie de apéndice prescindible, que por desgracia para él, se iba a casar con la heredera del imperio familiar. Lo que él no sabía, es que, mientras él se regodeaba en su mezquina obra, yo estaba a punto de ejecutar la venganza más fría y calculada de mi vida, una que no solo le quitaría la sonrisa, sino también el control. Mi esposa Camila, es la mujer más brillante y bondadosa que conozco. Su padre, don Ricardo, quien construyó una de las firmas de arquitectura más respetadas del país, confió en mí desde el principio. Él vio algo que el resto de su familia, especialmente Marcos, se negaba a ver: el talento. Yo empecé en la firma desde abajo, como simple dibujante de planos, y en 5 años escalé hasta convertirme en el director de proyectos. Marcos, en cambio, era el director de ventas por título, un puesto que se ganó únicamente por ser el hijo varón. Su mayor habilidad era gastar el dinero de la empresa en viajes innecesarios y cenas fastuosas, vendiéndole la idea a papá de que eran contactos clave. Don Ricardo me quería como a un hijo, y Marcos, mi cuñado, me odiaba precisamente por eso. Él siempre creyó que, por derecho de sangre, todo le correspondía. El resentimiento se hizo evidente en cada reunión familiar, en cada brindis, y especialmente en mi boda. Recuerdo la mañana. Yo estaba ajustándome el nudo de la corbata, sintiéndome por primera vez en mi vida como un hombre realmente realizado, cuando mi asistente, Javier, irrumpió con el rostro pálido. «Fernando, tienes que ver esto». En la pantalla de su tablet, una nota de prensa local y un tuit anónimo, que evidentemente había pagado Marcos para que se hiciera viral, anunciaban que la boda se había cancelado debido a problemas legales del novio, relacionados con un supuesto desfalco menor de la firma. El texto era tan vago como malintencionado, pero el daño estaba hecho. Los mensajes de los invitados preguntando si todo era verdad empezaron a inundar mi teléfono. Esa no fue la peor parte. Al llegar a la hacienda, descubrimos que Marcos había ordenado a la empresa de catering que solo sirviera vino de la marca más barata, a pesar de que la sommelier había reservado una selección premium. Peor aún, en un acto de crueldad absoluta, había reemplazado el pastel de bodas de 7 pisos por una miniatura de supermercado, alegando que el presupuesto se había excedido en el último minuto debido a unos gastos inesperados en ventas, sus propios gastos. Mientras yo veía a Camila luchando por contener las lágrimas ante el ridículo, mi sangre se heló. No era solo la humillación, era el mensaje: eres un don nadie, y siempre serás un intruso. Marcos, con su sonrisa de superioridad, se acercó a darme una palmada en la espalda. Felicidades, cuñado, que viva la austeridad, hay que ser más responsables con el dinero de papá, ¿no crees? En ese momento, miré a mi esposa, que secaba una lágrima discretamente, y luego a Marcos, que disfrutaba cada segundo de mi incomodidad. Sentí una oleada de rabia tan intensa que, si hubiera hablado, habría explotado. Pero no lo hice. Aprendí hace mucho tiempo que la rabia abierta es una debilidad que los Marcos de este mundo usan para alimentarse. En cambio, mi mente se enfocó en un solo pensamiento: paciencia. Fue en ese instante, en medio de la humillación y el vino barato, que recordé algo que don Ricardo me confió poco antes de morir. Algo que Marcos nunca supo, ni nadie de la familia. No era sobre acciones de la empresa, sino sobre el fideicomiso familiar. Don Ricardo había sido muy específico sobre la persona que debía controlarlo. Me había dado el nombre del abogado, el número de cuenta y, lo más importante, las claves para acceder y cambiar el administrador fiduciario, en caso de que las ovejas negras intentaran devorar el rebaño. En el testamento, la herencia principal se dividía, sí, pero la liquidez y el control real de las inversiones clave estaban atadas a la cuenta que yo ahora tenía en mi poder. Marcos acababa de humillar a su hermana y a mí, frente a toda la ciudad, creyendo que su posición como hijo le daba inmunidad. Se equivocaba. Él valoraba el dinero y el control por encima de todo, y yo, que había sido despreciado y humillado, tenía la llave maestra para quitárselo. La rabia se disipó y fue reemplazada por una calma gélida. Le sonreí a Marcos, una sonrisa breve y tensa, y le dije: gracias por tu honestidad, Marcos. La recordaré por mucho tiempo. Esa noche de bodas, mientras Camila dormía, yo no pensaba en el pastel o en el vino.
Abrí mi laptop, ingresé al portal bancario del fideicomiso familiar y cambié la contraseña principal. La partida acababa de empezar, y mi cuñado no tenía ni idea de que su peón subestimado acababa de tomar el control del tablero. La mañana después de la boda, el ambiente en la casa de mis suegros era pesado, una mezcla de vergüenza por el boicot de Marcos y mi propia, silenciosa, determinación. Camila estaba furiosa, no por el pastel de supermercado, sino por la intención venenosa detrás del acto. Mi padre confió en él, me dijo, con la voz rota. Le dio la dirección de ventas, le dio poder, ¿y así nos paga? Yo la abracé tranquilo. Ya no importa, Cam, lo que hizo, lo hizo. Ahora miremos hacia adelante. Por supuesto, sí importaba, y mucho. Pero ella no podía saber lo que yo estaba planeando. Si Marcos se enteraba de que el control del fideicomiso familiar, la caja fuerte de todas las inversiones grandes de don Ricardo, estaba en mis manos, no dudaría en incendiarlo todo para recuperar su poder. Mi venganza debía ser un golpe quirúrgico, ejecutado en el momento justo, cuando él creyera que ya había ganado la partida. Mi plan se dividió en dos frentes, ambos trabajados en las sombras. Frente 1. La investigación silenciosa. El primer paso fue justificar legalmente mi jugada. Yo no quería simplemente tomar el control. Quería exponer la incompetencia y la codicia que habían justificado las precauciones de don Ricardo. Durante las siguientes semanas, usé mi acceso como director de proyectos para hacer una auditoría encubierta de las cuentas de la dirección de ventas, la cual Marcos dirigía. Lo que encontré fue incluso peor de lo que sospechaba. No eran solo gastos excesivos, era negligencia criminal. Marcos había desviado fondos significativos para consultores externos, que resultaron ser empresas fantasma a nombre de su socio de póker. Además, había invertido grandes sumas de la firma en proyectos inmobiliarios personales de alto riesgo, encubriéndolos como inversiones estratégicas en los informes para don Ricardo. El anciano, ya enfermo, había confiado ciegamente en su hijo. Cada documento que yo copiaba y guardaba en un disco duro encriptado, era un ladrillo en el muro que construiría a mi alrededor. Estos archivos eran la prueba irrefutable de que Marcos no solo era un mal hermano, sino un pésimo director y un fraude potencial. Me tomó noches enteras en la oficina, fingiendo que estaba cerrando un proyecto urgente, pero la indignación que sentía por la humillación de la boda era el combustible que mantenía mi concentración. La rabia, contenida, se había transformado en determinación férrea. Frente 2. El fideicomiso y el engaño. El segundo frente fue el más delicado. Tenía el control del fideicomiso, que era la fuente de liquidez para los grandes dividendos familiares, y sobre todo, la póliza de seguro de la empresa. Para que mi plan funcionara, Marcos tenía que creer que él seguía en control, y que yo era el empleado fiel, pero subestimado, que se conformaba con su posición. Marcos, aún inflado por el éxito de su sabotaje en la boda, comenzó a tratarme peor en la oficina. Me enviaba a reuniones insignificantes, me excluía de los informes clave y, con frecuencia, hacía comentarios sarcásticos en voz alta sobre lo mucho que se aprecia la discreción y el bajo perfil en la familia política. Yo aguantaba. Asentía, sonreía forzadamente, y entregaba mis informes con la pulcritud de siempre. Mi actuación era impecable. El yerno manso. Una tarde, Marcos me llamó a su oficina. Me senté frente a su escritorio de caoba maciza, mirando cómo se recostaba en su silla, disfrutando del poder. Fernando, comenzó con ese tono condescendiente que me daba náuseas. Hay un par de propiedades del fideicomiso en Cancún que vamos a vender para inyectar efectivo en ventas. Cosas de la familia, ¿sabes? Tráeme todos los documentos de esas propiedades, títulos, escrituras, todo. Tú eres el que sabe de eso. Mi corazón dio un vuelco. Él estaba tan seguro de que tenía el control que estaba pidiendo la documentación para vender activos. Pero no podía hacerlo sin mi aprobación. O más bien, la aprobación del administrador fiduciario. Yo era el administrador fiduciario. Claro, Marcos, respondí, con la voz neutral. Estaré encantado de ayudarte a preparar esos papeles. Marcos sonrió, complacido con mi sumisión. Bien. Así me gusta, Fernando. Cooperación. Recuerda, en esta familia, la sangre pesa más que cualquier título de director. Yo salí de su oficina con los documentos solicitados, pero mi plan ya estaba en marcha. Prepararía los papeles de venta con una trampa legal minúscula, casi imperceptible, que solo un abogado experto en fiduciarios detectaría. Una trampa que, de ser ignorada, transferiría la responsabilidad total de las propiedades y cualquier deuda asociada,
directamente a él. Él, en su arrogancia, solo vería la oportunidad de inyectar dinero para cubrir sus propios desvíos. El momento se acercaba. Yo tenía las pruebas de su fraude y el control de su fuente de ingresos. La humillación de la boda había sido el catalizador. Ahora, él estaba a punto de lanzar el ultimátum final, sin saber que solo estaba dándome el pretexto perfecto para asestarle el golpe. El clímax llegó a finales de mes. Marcos reunió a toda la junta directiva y a Camila para una presentación crucial de ventas. Frente a todos, me ridiculizó otra vez, por un retraso mínimo en un proyecto que él mismo había saboteado. Fernando, sentenció ante la mesa, tu ineficiencia le está costando dinero a la familia. Si no puedes con la presión, tal vez deberías volver a ser un simple dibujante. Camila se levantó, indignada. Marcos, eso es inaceptable. Marcos la ignoró, fijando sus ojos fríos en mí. Escucha, cuñado, o me demuestras que sirves para algo en la próxima semana, o le pediré a la junta que considere tu remoción. Es un ultimátum. Yo tragué, pero no de miedo. Asentí con lentitud. Entendido, Marcos. Una semana. Marcos me había lanzado el guante, exigiendo mi cabeza. Lo que él no sabía, es que esa misma semana, yo usaría los documentos de Cancún para tender la trampa que cambiaría el destino del fideicomiso. La semana que siguió al ultimátum de Marcos fue la más larga y agotadora de mi vida profesional. Tuve que actuar con la maestría de un actor de método, navegando entre la indignación de Camila y la arrogancia creciente de mi cuñado. Camila estaba lista para ir a la junta y defender mi trabajo con uñas y dientes. Tuve que contenerla. No, Cam. Si me defiendes ahora, él ganará. Pensará que necesito a alguien para pelear mis batallas. Necesito que él crea que estoy acabado y solo, luchando por un puesto que ya perdí. La verdad era que necesitaba ese tiempo para perfeccionar la trampa legal. Mi objetivo ya no era solo sobrevivir, sino asegurar que la caída de Marcos fuera definitiva y, sobre todo, legalmente inexpugnable. El foco de la trampa eran las propiedades de Cancún, que Marcos quería vender rápidamente para tapar sus agujeros financieros. Yo preparé los documentos de transferencia como él había pedido, pero con una modificación sutil. En lugar de una simple cesión de activos del fideicomiso a la empresa para su venta, redacté un apéndice en letra minúscula, disimulado en las cláusulas de responsabilidad y administración temporal, que en esencia transfería la administración y custodia fiduciaria de esas propiedades directamente al firmante de ese documento. El truco radicaba en la prisa y la presunción de Marcos. Él, acostumbrado a que los documentos legales que yo preparaba siempre beneficiaran al fideicomiso, es decir, a su familia, nunca se molestaría en leer las letras pequeñas cuando el cuerpo principal del documento hablaba de la inyección de liquidez que tanto necesitaba. Entré en la oficina de Marcos el miércoles, a mitad de semana, con la pila de documentos. Me senté y fingí un aire de derrota. Marcos, dije con voz baja, casi inaudible, aquí tienes los papeles de las propiedades de Cancún. Están listos para que los vendas. Espero que esto compense lo que he fallado en las últimas semanas. Él me miró por encima de sus lentes, saboreando el momento. Ah, mira qué bien. Por fin algo útil, Fernando. Ya te hacía yo empacando tus cajas. Solo necesito que firmes en estas 3 partes, donde indica la transferencia temporal de administración para agilizar la venta, y la certificación de que los fondos resultantes serán depositados directamente en la cuenta de ventas, le expliqué. Marcos apenas hojeó con acento agudo las páginas, vio el título de la propiedad, vio el destino de los fondos y sonrió con malicia. Estaba tan centrado en su victoria inminente, tan ansioso por conseguir el dinero y verme fuera de la empresa, que su arrogancia le nubló el juicio. Él solo veía la liquidez que lo salvaría. Sacó su pluma de oro macizo y firmó. ¡Pum! 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 3 firmas limpias y rápidas. 3 sentencias firmadas en mi favor. Cuando me entregó los papeles, su sonrisa se amplió, volviéndose cruel. Una cosa más, Fernando. Necesito que prepares tu informe de salida para el lunes. Es mejor para ti y para la empresa. No te preocupes, te daremos un mes de indemnización. Es lo mínimo que podemos hacer por el yerno fracasado. En ese momento sentí un puñal de rabia en el estómago, pero logré mantener la calma. Tienes que creer que ganaste, Marcos. Tienes que creértelo. Me levanté y, con un asentimiento que parecía resignación, dije: De acuerdo, Marcos. Informe de salida. Lo tendré listo para el lunes. Salí de su oficina con la pila de documentos recién firmados.
El papel que él creía que era una simple aprobación de venta, era de hecho, un endoso legal, que por su propia mano, me otorgaba la autoridad total sobre un segmento significativo de los activos del fideicomiso, bajo la figura de administrador custodio temporal. Y lo más crucial, con esas firmas, él había ratificado mi control legal sobre ese apéndice, haciéndose personalmente responsable por las transacciones futuras de esa subcuenta. El fin de semana fue una agonía, fingir la derrota frente a Camila, que me veía sumido en la tristeza, y aguantar la condescendencia de mi suegra, quien me miraba con lástima. Pobre Fernando, le escuché decir a mi suegra por teléfono. Es talentoso, pero le falta la fibra para enfrentarse a Marcos. Es mejor que se vaya de la firma, será menos doloroso. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi paciencia. Pero yo sabía la verdad. El lunes no sería mi informe de salida. El lunes sería la confrontación épica que don Ricardo había planeado, una jugada maestra contra la codicia familiar. Yo había enviado inmediatamente los documentos firmados al abogado que don Ricardo me había indicado. Ya era irreversible. Marcos estaba convocado a una reunión extraordinaria de la Junta de Fideicomiso el lunes a las 9. Él creía que iba para dar el golpe de gracia a mi carrera, pero la verdad era que la cita era para él. Llegó la noche del domingo. Revisé la auditoría de los fraudes de ventas por última vez, y confirmé con el abogado que la jugada de Cancún estaba sellada. Me fui a dormir con una paz que no había sentido desde la boda. El escenario estaba listo. La trampa, puesta. El lunes, el yerno fracasado revelaría su as bajo la manga. El lunes por la mañana, vestí mi mejor traje, no el de director de proyectos, sino el de un hombre que sabe exactamente lo que tiene. Camila me despidió con un abrazo apesadumbrado, pensando que iba a entregar mi renuncia. Prometo que encontraremos algo mejor, Fer, me dijo, sus ojos llenos de empatía. No te preocupes por mí, Cam. Hoy solo voy a poner las cosas en su lugar. Confía en mí, respondí con una serenidad que la confundió. La reunión no era en la oficina de la firma, sino en la elegante y sobria sala de conferencias del abogado fiduciario de la familia, el señor Montalvo. Marcos llegó 10 minutos tarde, con su arrogancia habitual, me ignoró y se dirigió a los 3 miembros de la Junta de Fideicomiso, que ya estaban sentados junto a Camila. Sí, me aseguré de que Camila estuviera presente para que presenciara la justicia. Marcos se instaló, radiante, y miró al señor Montalvo, el abogado, que tenía un rostro de gran seriedad. Buenos días a todos. Supongo que estamos aquí para resolver este asunto de una vez por todas, dijo Marcos, sin molestarse en ocultar su triunfo. Asumo, señor Montalvo, que Fernando ya ha preparado su informe de salida, como se lo instruí. Su bajo rendimiento y la falta de tacto en la empresa lo hacen insostenible, especialmente después de los escándalos mediáticos que causó, aunque fueran menores. Yo me mantuve de pie, tranquilo. Camila me lanzó una mirada de apoyo preocupada. El señor Montalvo, un hombre que no se inmutaba fácilmente, se aclaró la garganta. De hecho, Marcos, esta reunión no se convocó para revisar el desempeño del señor Fernando. Se convocó para revisar la situación legal actual del fideicomiso familiar, en específico, la autoridad del administrador fiduciario principal. Marcos se reclinó, complacido. ¿Y eso qué tiene que ver? Mi padre me dijo que la junta familiar siempre consultaría conmigo sobre los movimientos importantes. Y eso es correcto, continuó el abogado, con la calma de un depredador. Sin embargo, su padre, don Ricardo, en un acto de previsión ante la eventualidad de que su hijo no fuera prudente con el patrimonio, incluyó una cláusula de seguridad. Marcos empezó a ponerse tenso. Una cláusula, que, en ese momento, el señor Montalvo deslizó una copia encuadernada de los estatutos del fideicomiso frente a Marcos. Verá, Marcos, de acuerdo con la cláusula 7, sección B, el administrador fiduciario principal, cargo que su padre ocupaba y que ahora recae legalmente en el señor Fernando. La voz de Marcos se elevó con indignación. Espere un momento. ¿Qué está diciendo, Fernando? Eso es una locura. ¿Cómo va a ser él el administrador principal? Me acerqué a la mesa, mis ojos fijos en los de Marcos. La máscara de la resignación se había roto. Ahora solo había fría determinación. Te lo explicaré yo, Marcos. Dije, mi voz sonando tan clara y controlada que sorprendió a todos, incluida a Camila. Tu padre me nombró administrador principal del fideicomiso. No del negocio, sino de la liquidez y las inversiones. Me dio el control de la llave maestra para evitar, cito textual a tu padre, que las ovejas negras devoren el rebaño. La cara de Marcos palideció,
pero rápidamente se puso roja de furia. Estás mintiendo. Esto es una falsificación. Yo soy el hijo. El señor Montalvo intervino, elevando la voz. Marcos, el testamento y los documentos fiduciarios son irrefutables. La última voluntad de don Ricardo fue que, dada la probada experiencia y lealtad del señor Fernando a los intereses del patrimonio, él fuera el administrador principal, con autoridad para tomar decisiones sobre los activos críticos. Este era el momento. El as bajo la manga. Y precisamente, Marcos, añadí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Hablemos de activos críticos. El miércoles pasado, usted firmó un documento que transfería la administración y custodia temporal de las propiedades de Cancún a usted, con el fin de agilizar su venta. Marcos asintió con furia. ¿Exacto? Para inyectar dinero a la empresa, cosa que tú no pudiste hacer. Sí, dije lentamente. Lo firmaste, y en ese acto tú, Marcos, asumiste la responsabilidad personal y total sobre esos activos, incluyendo cualquier deuda o pasivo asociado. Luego, hice una pausa dramática, mirando a la Junta, antes de entregarles mi último hallazgo. Mientras usted firmaba esos documentos, yo, en mi rol de administrador fiduciario principal, ordené una auditoría externa e independiente sobre las cuentas de ventas que usted dirige, Marcos. Y descubrimos esto. Arrojé una pila de informes de auditoría sobre la mesa. El documento superior mostraba el resumen ejecutivo. Desvío de fondos a empresas fantasma. Inversiones personales fraudulentas en proyectos inmobiliarios. El rostro de Marcos se descompuso. Camila jadeó con acento agudo. En resumen, concluí con un golpe en la mesa. Usted no solo es incompetente, sino que es un fraude. Y las propiedades de Cancún que usted quería vender personalmente, ahora quedan embargadas preventivamente por la Junta, para cubrir los pasivos y pérdidas que su gestión ha generado. Usted lo firmó. Usted se hizo responsable. Marcos se levantó, su silla cayendo ruidosamente. Estaba en shock total. La confrontación había terminado con un jaque mate inesperado. El silencio en la sala de conferencias del señor Montalvo era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La silla de Marcos yacía volteada detrás de él, y su rostro, ese rostro que siempre había resumado superioridad, estaba blanco como el mármol. Había pasado del shock inicial a una furia impotente. Mentira, es una conspiración. Una venganza por el incidente de la boda, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Tú siempre fuiste un don nadie, un peón celoso. Camila se levantó de golpe. Ella no entendía todos los detalles legales, pero la evidencia del fraude de su hermano, combinada con mi revelación sobre el fideicomiso, la golpeó con la fuerza de una ola. Marcos, basta, dijo Camila, pero su voz apenas era audible. No, Cam, déjalo, dije con voz firme, sin apartar los ojos de mi cuñado. Necesita entender que no es una venganza emocional. Es una consecuencia legal de su codicia. El señor Montalvo tomó la palabra, retomando el control de la situación. Señor Marcos, la auditoría que el señor Fernando, como administrador fiduciario, encargó, es clara. Se han encontrado pruebas de desvío sistemático de fondos. Además, al firmar los documentos de Cancún, usted se hizo responsable personalmente de liquidar esos activos bajo la supervisión del fideicomiso. Uno de los miembros de la Junta, el señor Gutiérrez, un hombre que había trabajado con don Ricardo durante décadas, se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Marcos, ¿es cierto que utilizaste fondos de la firma para cubrir inversiones personales en bienes raíces de riesgo? Marcos tartamudeó, intentando buscar una excusa. Fueron inversiones de crecimiento, malentendidos contables. No son malentendidos, lo interrumpí, entregando una copia del informe de auditoría directamente al señor Gutiérrez. Son 1.50 millones de dólares desviados a 3 cuentas fantasma, el mismo monto que querías cubrir con la venta urgente de las propiedades de Cancún. Propiedades que ahora legalmente deben liquidarse para cubrir la deuda que tú generaste. El señor Montalvo deslizó otro documento por la mesa. Como administrador fiduciario, Fernando ha presentado una solicitud formal a esta Junta, para que se ejerza la cláusula 9, que permite la remoción inmediata de cualquier director de la compañía que haya demostrado negligencia financiera o deshonestidad probada. El silencio regresó, solo para ser roto por el sonido del papel al ser firmado. La Junta deliberó brevemente. Las pruebas eran abrumadoras. Uno a uno, los 3 miembros firmaron el documento de remoción.
Señor Marcos, anunció el señor Gutiérrez, a partir de este momento usted queda removido de su cargo como director de ventas y se le prohíbe el acceso a las instalaciones de la firma en espera de una auditoría forense completa. El señor Fernando, como administrador fiduciario, tomará las riendas temporales de la dirección general para estabilizar las cuentas. La noticia fue un golpe físico para Marcos. Él había entrado en la reunión esperando mi despido, y ahora era él quien estaba fuera, con una investigación legal pendiendo sobre su cabeza. Su cara se contrajo en una mueca de desesperación y odio. Marcos se abalanzó hacia mí, pero el señor Montalvo y un asistente se interpusieron. Esto no ha terminado, Fernando. Te vas a arrepentir de esto, la familia te va a hundir, gritó, completamente fuera de sí. Marcos, le dije, mi voz aún tranquila. Ya la hundiste tú. Y la familia, la verdadera familia, sabía que esto pasaría. Tu padre me dio el poder para detenerte. Y lo acabo de hacer. Camila, que había estado observando la escena con los ojos llorosos, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Sabía que podías, Fer. Siempre te subestimaron, pero no eres un don nadie, susurró. Ella era mi aliada, la única que importaba, y su apoyo confirmó que mi victoria no era solo material sino moral. Marcos fue escoltado fuera de la sala, su figura ahora patética. El hombre que se había burlado de mi pastel de bodas, que había intentado arruinar mi carrera y mi reputación, ahora salía de la sala con la policía corporativa llamando a la puerta. El señor Gutiérrez me tendió la mano con respeto. Felicidades, Fernando. Don Ricardo sabía lo que hacía al nombrarte. Yo tenía el control de la firma y del fideicomiso. La injusticia había sido saldada. El triunfo era dulce, pero el trabajo apenas comenzaba. Caminé hacia el teléfono, mi primer acto oficial como director general interino. Llamé a mi asistente, Javier, con una orden clara. Javier, llama al catering de la boda. Necesito que me entreguen ese pastel de 7 pisos, el original. Lo vamos a repartir en la oficina. Y dile al personal de ventas que el vino de ahora en adelante será el de la mejor selección. Era mi manera silenciosa y triunfal de tomar posesión de lo que me pertenecía, de borrar el recuerdo de la humillación con una acción de pura, innegable, autoridad. El escándalo de Marcos se calmó tan rápido como la espuma de mar, dejando una verdad cruda: la codicia siempre tiene un precio. Me tomó semanas estabilizar la dirección de ventas, reestructurar la auditoría e inyectar la liquidez necesaria del fideicomiso. Pero cada hora extra, cada documento legal que firmaba, era un recordatorio de que mi paciencia había rendido frutos. Yo no era el yerno fracasado, era el guardián que don Ricardo había elegido. La gente en la oficina, que antes me miraba con lástima o condescendencia, ahora me miraba con respeto, e incluso con un poco de temor. Se habían dado cuenta de que el hombre tranquilo y subestimado que dibujaba planos y hacía presupuestos, era, en realidad, quien controlaba los hilos del poder. Camila fue mi mayor apoyo y mi mayor recompensa emocional. Después de la reunión, me contó que don Ricardo le había susurrado en el hospital, antes de morir, que Fernando es el único que ve el panorama completo, Cam. Protégelo, y él te protegerá a ti y a la empresa de la estupidez familiar. El gran golpe kármico llegó 3 meses después. Marcos, al haber sido encontrado culpable de fraude financiero por la Junta, no solo perdió su puesto, sino que el fideicomiso, bajo mi dirección, exigió la devolución de los fondos desviados. Para cubrir el $1,500,000, se vio obligado a liquidar sus inversiones inmobiliarias de alto riesgo, esas mismas que había usado el dinero de la firma para financiar. No solo perdió su carrera, perdió su fortuna personal y su reputación. La ironía era exquisita. Marcos, el hombre que me saboteó en mi boda por un pastel y una botella de vino, se encontró sin un centavo ni una posición de poder, marginado de la empresa que creía suya por derecho de nacimiento. Un día, mi suegra, la misma que me había mirado con lástima, me llamó para una cena. Fue una reunión tensa. Ella me pidió, casi suplicó, que le consiguiera a Marcos un puesto menor en la empresa. Fernando, por favor. Es tu cuñado, es familia. No lo dejes en la calle, me dijo. La miré. Mi expresión imperturbable. Usted misma dijo que le faltaba fibra para estar aquí. Le dije a Marcos que la sangre pesa, sí, pero la moral pesa más. Don Ricardo me dio este poder para proteger a la firma de él, no para perdonarlo. Si quiere volver, que empiece desde abajo, como yo lo hice. Y que devuelva lo que robó. Ella entendió. La vieja guardia del resentimiento familiar había perdido su batalla. El verdadero triunfo, sin embargo,
No fue la caída de Marcos, sino mi propia superación. Yo había aprendido a canalizar la rabia y la humillación no en gritos o peleas, sino en paciencia estratégica y acción legal. La voz tranquila y contenida que Marcos había despreciado, era la misma voz que le había dictado su sentencia. Hoy, 2 años después, soy el CEO de la firma, una posición ganada por mérito y ratificada por la Junta. Camila y yo tenemos una vida tranquila, libre de la toxicidad constante de mi cuñado. El control del fideicomiso me permite asegurar el futuro de la empresa y de mi esposa, tal como don Ricardo lo planeó. La última imagen que tengo de Marcos es una instantánea que me llegó a través de un antiguo contacto. Lo vi de pie en una parada de autobús, con un maletín desgastado, en las afueras de la ciudad, esperando un transporte que lo llevaría a un trabajo de ventas puerta a puerta. El hombre que se creía dueño del imperio estaba ahora de vuelta en el punto cero, sin los privilegios que tanto daba por sentado. Y yo, el hombre que supuestamente no servía para nada, me senté en la oficina principal de la firma de arquitectura, con el sol entrando por las grandes ventanas. Miro hacia atrás, a ese día de mi boda, a ese patético pastel de supermercado, y al vino barato. Esas pequeñas humillaciones, ese sabotaje público, fueron la chispa que encendió mi determinación. Él intentó hundirme en el día más importante de mi vida, sin saber que, al hacerlo, me estaba dando la prueba final y la justificación para tomar el control total. Marcos no me saboteó en la boda. Me dio el poder, y yo lo usé para enseñarle una verdad simple. Nunca subestimes al hombre tranquilo. Porque mientras tú haces ruido, él está haciendo los movimientos que te harán perderlo todo.